vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 11, de los versículos 28 al 30. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El tema del mensaje de esta noche es hallando descanso para nuestras almas al llevar el yugo de Cristo. Amén. Yo me gozaba en el Señor cuando oía a nuestra hermana Meli hablar de cómo Dios dice que vengan a Él todos los que están trabajados y cargados, porque el Señor confirma su palabra, toda la honra y gloria es para Él. Amén. Pero vemos aquí que dice, y os haré descansar en ese versículo 28. ¿De qué tipo de descanso está hablando nuestro Señor Jesús aquí? Dice, después de esas palabras, y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas, dice. Entonces nos da a entender que está refiriéndose a un descanso espiritual. Y llama a nuestro Señor Jesús, dice las características a quién Jesús llama, cuáles características tienen. Dice, los que están trabajados y cargados. Pero trabajados y cargados ¿de qué? Trabajados y cargados de la esclavitud del pecado, del yugo de Satanás. A esos llama nuestro Señor Jesús. Y toda la honra y gloria es de Dios, porque nosotros éramos aquellos que estaban trabajados y cansados debido a la esclavitud del pecado. Pero para la honra y gloria del Señor, ahora estamos bajo el yugo de Cristo y nos ha dado la libertad de esa esclavitud del pecado. Vemos un ejemplo en Efesios capítulo 2, que nos da a entender, ese capítulo ayuda al creyente a entender que es salvo por gracia, pero nos recuerda de cómo era nuestra vida antes de Cristo. Y me gustaría leerlo para que reconozcamos, para aquel oyente, aquel amigo o amiga que nos está escuchando, entienda de que su vida sin Dios no está bien. Por más que quiera convencerse de que está bien sin Dios, no está bien. Vamos a leer los versículos 1 al 3 de Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Aquí nos da a entender que como creyentes, el Señor Jesús, a través del Señor Jesús, hemos obtenido la vida eterna. Pero ¿qué de aquellos que no han aceptado a nuestro Señor Jesús? ¿Qué de aquellos como tú, querido amigo o amiga, que has rechazado al Señor o que no quieres aceptarle? Da a entender entonces que todavía estás muerto o muerta en tus delitos y pecados. Y eso resulta en una vida de esclavitud. ¿Por qué? Porque las personas piensan que al estar en el mundo pueden hacer lo que quieren. Y en una parte, en el sentido de la carne, hacen lo que quieren. Pero están bajo esclavitud. ¿Por qué? Porque hay un vacío en sus corazones. Un vacío que tratan de llenar con cosas del mundo. Un vacío que solamente Cristo puede llenar. Y las personas, tu querido amigo o amiga que nos estás escuchando, tratas de llenar ese vacío en tu corazón, en tu vida, con los vicios, con el alcohol, con las fiestas, o también con relaciones o con otras personas humanas.
Hay muchas personas que ponen su confianza en las amistades del mundo. Pero querido amigo, querida amiga, esas amistades, aún nuestros mismos familiares fallan. Entonces todo eso del mundo no puede satisfacerte. Solamente Cristo puede llenar ese vacío en tu corazón. Por eso vemos en la palabra del Señor. En Juan 4:14, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, él le dice a ella, le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte, una fuente de agua viva que salte para vida eterna. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede llenar ese vacío en tu corazón. Hay muchas personas que tratan de vivir esta vida por su propia cuenta. El ser humano tiene esa naturaleza de querer ser autosuficiente. Pero por eso, en ese versículo que leímos en Mateo, nos dice, Jesús nos dice a nosotros que seamos mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque tú, querido amigo o amiga, para poder tener esa satisfacción en tu vida, tener ese hoyo, ese vacío, ser lleno por Cristo, tienes que reconocer que necesitas de Dios. Tienes que humillarte delante de Dios y reconocer que necesitas de Él. Pero esto aplica también a nosotros como creyentes. Gloria al Señor. Ya hemos tomado la decisión de llevar ese yugo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y es interesante que después de que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 29 del capítulo 11 de Mateo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Por qué dice eso? Después de que llevad mi yugo, dice esa frase, aprended de mí. Y después de aprender de mí sigue la frase, que soy manso y humilde de corazón. Porque cuando nos ponemos a meditar en lo que es un yugo en el sentido literal, ¿verdad? Hay que tomar en mente, ¿verdad? El Señor Jesús durante el tiempo de su ministerio usaba parábolas o referencias a cosas materiales o terrenales para hacer entender a las personas lo espiritual. Entonces el yugo en el sentido terrenal o literal es un instrumento de madera, ¿verdad? La cual se usa para amarrar o colocar encima de uno o dos animales, como los bueyes, para que puedan llevar carga. Y este instrumento facilita la habilidad de estos animales de poder llevar esa carga. Entonces el Señor nos dice, llevad mi yugo. Pero en el sentido espiritual también se refiere a la servidumbre, a la designación de servidumbre. Esta frase, esta idea de llevar el yugo, se refiere a nuestro servir a Dios. Porque si el Señor nos liberta, nos da la libertad de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Pero eso no significa que entonces tenemos la oportunidad de hacer lo que queramos como lo hacíamos en el mundo. Entonces eso no tuviera sentido, ¿verdad? Porque estamos volviendo a la esclavitud del pecado, al yugo del pecado. Sino que nos da a entender la palabra del Señor que es que vamos a servir a Dios. Vamos a someternos a Dios, a la voluntad del Padre. Porque vimos en el capítulo 2 de Efesios, vimos que hablaba de cómo en el mundo hacíamos la voluntad según nuestra carne, ¿verdad? Según los deseos de la carne. Pero ahora en Cristo Jesús ya no hacemos lo que nosotros queremos, lo que nuestra carne desea, sino que hacemos la voluntad del Padre, así como Jesús hizo la voluntad del Padre. Amén. Él nos dio ese ejemplo. Por eso dice, aprended de mí.
Es interesante también porque si uno investiga cómo eran los tiempos, ¿verdad? De antes, en los tiempos antiguos, cuando se usaba este yugo sobre los animales, ponían a un animal, podría ser el yugo sobre un animal, pero de suyo era sobre dos. Entonces ponían a un animal más mayor que el otro. ¿Para qué? Para que enseñase al menor, ¿verdad? El animal mayor tenía esa experiencia, ya ha sido entrenado en lo que es el trabajo de cargar esa carga y enseña, ponen a este animal mayor junto con el menor para que el menor que tiene esa potencial, ¿verdad? Pueda crecer en su potencial al aprender de este otro animal que tiene experiencia. Entonces yo me puse a meditar. Cuando uno está en los caminos del Señor, el Señor está a nuestro lado. Ese yugo no lo estamos cargando solos. El Señor está contigo a tu lado. Él quiere enseñarte. Él quiere guiarte, fortalecerte. Porque muchas veces yo oigo esta expresión acerca de la juventud, de que como joven es muy difícil servirle al Señor, que es súper difícil servirle al Señor. Y yo me puse a meditar, el Señor puso en mi corazón, esa es una mentalidad negativa que muchos de mi pueblo tienen. Yo no quiero que piensen así, de que es súper difícil servirle al Señor porque son jóvenes. No, el Señor te dice, estoy a tu lado. Es cierto, no vamos a descartar el hecho de que como jóvenes, ¿verdad? Tenemos a personas a nuestro alrededor en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? Influencias malas existen. Existe la tentación, existe. Pero el Señor está a tu lado, pero el problema es, ¿por qué es que personas se sienten así? De que es muy difícil servir al Señor. No solo jóvenes, sino que otros creyentes, ¿verdad? Incluyendo caballeros, damas, que dicen, es muy difícil servirle al Señor. ¿Pero por qué? Porque no estamos buscando de Dios, porque no nos estamos dejando guiar por Dios, no estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. El ser manso y humilde conlleva el dejarse enseñar, el dejarse guiar. Pero muchas veces como seres humanos no queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra del Señor, sino que queremos hacerlo a nuestra propia cuenta, en nuestra propia manera de pensar. Y no nos hemos dado cuenta como seres humanos, nuestra capacidad no es suficiente. Con nuestras propias fuerzas no se puede tener la victoria, sino que solamente a través del Espíritu Santo, solamente a través de las fuerzas que Dios nos da. Cuando viene esa tentación, en el nombre de Jesús vas a vencer. No tengas esa mentalidad negativa, querido joven o jovencita, de que es tan difícil. Hay tentaciones en muchas ocasiones en mi vida, va a ser muy difícil. No, el Señor te dice, si tú te pones en mis manos, si tú te dejas que yo te enseñe a través de mi palabra, yo voy a estar a tu lado y te voy a dar la victoria. Eso es lo que el Señor quiere que entiendas. ¿Qué dice el versículo 30? Porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga, gloria al Señor. ¿Por qué es fácil? Porque en el sentido literal, ¿verdad? De esos dos animales que llevan ese yugo, el mayor que tiene más experiencia, porque tiene más experiencia, ayuda más con la carga, facilita esa carga al menor. Y es lo mismo cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Se nos hace fácil, no porque al ser un cristiano, un creyente, nuestra vida va a ser color de rosas, todo va a ser perfecto. Hay personas que piensan así. Hay personas que lamentablemente vienen con la mentalidad de servirle al Señor solamente por los beneficios que Dios da, pensando que al servirle al Señor ya no va a venir la prueba.
El Señor me va a bendecir grandemente en el sentido financiero. Por eso yo le voy a decir al Señor, no, déjeme decirle, querido amigo o amiga, no le va a ser fácil cuando usted venga a los pies del Señor. Va a venir la prueba. Es más, hasta el enemigo se levanta aún más cuando vienes a los pies del Señor. Porque a los demás en el mundo ya los tiene atados, ya los tiene ahí. Pero el Señor te libertó a ti y el enemigo no va a estar contento. El enemigo no va a estar contento, se va a levantar contra ti, pero no temas, porque el Señor está contigo, solo búscale, aprende de Jesús. Sé manso y humilde, reconoce que necesitas de Dios y búscale. Deja que el Señor te ayude. Eso es lo que el Señor nos da a entender, que su yugo es fácil y ligera su carga. Qué bonito. Porque la carga del pecado, querido amigo o amiga que nos está escuchando, el yugo de la esclavitud del pecado es difícil. Es lo opuesto a lo que dice este versículo. Es difícil. Y no es ligera, sino que es pesada. ¿Por qué? Porque cuando las personas en el mundo son atadas por el enemigo, ¿verdad? Y se dejan llevar por la corriente de este mundo. Y ahora están en los vicios. O aún si no están en los vicios, ¿verdad? Pero están en esa vida pecaminosa. Muchas personas, es lamentable porque si uno se pone a meditar en lo que es las estadísticas de nuestra generación, de esta edad, nuestra generación padece mucho de lo que es la depresión. Entonces hay personas atadas en el mundo con esa depresión, con esa tristeza. Y no les es fácil humanamente. ¿Qué es lo que hacen en el mundo? Les dan medicinas, ¿verdad? Pero eso solamente cubre ese problema, lo esconde, pero ese problema todavía está allí. Lo que tú necesitas, querido amigo o amiga, es a Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús puede liberarte, puede desatar ese yugo de esclavitud del pecado. Solamente Jesús. No lo puedes hacer por ti mismo, por ti misma. No lo puedes hacer por ti mismo, por ti misma. Necesitas de Dios, reconócelo. Aquellos que se han apartado de los caminos del Señor, que han dejado al Señor, vuelve a casa, vuelve a los pies del Señor. Para de llevar esa carga tan pesada sobre ti, esa carga del pecado. Ya no lo cargues más. Porque estás cargando esa carga tan pesada cuando tienes la opción de tener ese yugo de nuestro Señor Jesucristo, que es fácil y ligera, que nos da la libertad del pecado para poder servirle? ¿Por qué sigues en el mundo? No te engañes a ti mismo, a ti misma. No te dejes engañar por el enemigo pensando que estás bien, que tienes a un montón de amigos o amigas a tu alrededor que te van a apoyar. Déjame decirte que cuando venga la prueba difícil, esos amigos o amigas no van a estar ahí. Déjame decirte que esos amigos o amigas del mundo van a fallarte, porque esa es la naturaleza humana, de fallar. Pero si pones tu mirada en Cristo y vienes a Él, Él no te va a fallar, querido amigo o amiga. Él no te va a fallar. Él promete estar a tu lado si tú le sirves. Esa es la condición, ¿verdad? Que aprendamos de Él. Que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Así como Él lo fue, ¿verdad? En su ministerio, que vino al mundo, amó a su prójimo, amó a las personas. Pero déjeme decirle que en su ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él no le caía bien a todos. Él no le caía bien a todos. Habían muchos que se enfurecían, se ponían enojados cuando Cristo predicaba la verdad. Entonces déjame decirte, querido joven, querida jovencita, que al servir al Señor no le vas a agradar a todos en la escuela.
más probablemente también no le vas a agradar a tu maestro o maestra. Porque ven en ti algo diferente, ven en ti la luz de Cristo y a personas no le agradan eso. ¿Por qué? Porque ellos mismos han ignorado la verdad que está en nuestro Señor Jesucristo. Y tienen al enemigo en su corazón. Muchas veces cuando pasan estas como problemas en la escuela o en el trabajo, ¿verdad? Que uno le cae mal al compañero o a la compañera y lo tratan a uno bien feo. No es, déjeme decirle que a veces no es ellos mismos, sino que el enemigo en ellos. Porque están bajo esa esclavitud. Entonces tienes que tener eso en mente. Querido joven, querida jovencita, que no le vas a agradar a todos. Pero no importa, tu mentalidad no tiene que ser, porque si yo le sirvo al Señor, ya no le voy a caer bien a mis amigos, amigas, entonces voy a regresar al yugo de la esclavitud del pecado. Voy a dejar a Cristo. No, tu mentalidad tiene que ser, en el nombre de Jesús yo voy a seguir, no importa. No importa si le caigo mal a los demás por tener la palabra del Señor en tu vida como el centro de cómo tú vives. No importa. Eso es lo que tienes que pensar. Porque al tener el yugo de Cristo, como he dicho, ya no se trata de la voluntad de la carne, sino que se trata de hacer la voluntad del Padre. Nuestra oración todos los días debería ser, Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, que ya no sea lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres para mí. Entonces, al tener esa mentalidad y aceptar, ¿verdad?, de que somos siervos y siervas de Dios y que vamos a llevar ese yugo de Cristo, ya no vamos a pensar así de que preocupándonos de que no agradamos a nuestros amigos o amigas en la escuela o aún a nuestros familiares, porque tenemos también familiares que no le sirven al Señor. Nuestra mentalidad va a ser, aunque yo les caiga mal, no importa, que vean la luz de Cristo en mí. Eso va a ser lo que va a ser el deseo de nuestro corazón. Si eso no es el deseo de tu corazón, querido hermano, querida hermana, entonces tenemos que evaluar. Tenemos que recapacitar. ¿Estoy llevando yo el yugo de Cristo? ¿O estoy todavía bajo la esclavitud del pecado porque prefiero agradar a los demás que a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos, amén. Porque si vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos habla de cómo no volvamos atrás a esa esclavitud del pecado. Dice ese primer versículo del capítulo 5 de Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué quieres volver atrás, querido hermano o hermana? ¿Por qué quieres volver atrás si en Cristo hay libertad? Esa idea de que en el mundo vas a tener la libertad y vas a poder hacer lo que quieras es mentira. Porque después estás ahí y va a ser muy difícil salir de esa esclavitud que solamente Dios va a tener el poder para restaurarte y liberarte y levantarte. Pero ¿por qué ir allá donde hay tristeza, donde hay dolor, donde vas a tener ese vacío en tu corazón? Porque el Espíritu en nosotros anhela de Dios, anhela de Dios. Pero cuando uno regresa al mundo y se aparta de los caminos del Señor y regresa a ese yugo de esclavitud del pecado, va a tener ese vacío en su corazón. Y va a tratar de llenarlo con otras cosas. Y por eso le dije, después va a ser mucho más difícil volver. ¿Por qué? Porque va a tener esos vicios. Va a tener esas cosas como obstáculos. Esas cosas con que usted trató de llenar ese vacío como obstáculo entre usted y Dios. Pero si usted, querido amigo o amiga que nos está escuchando, antes estaba en los caminos del Señor y ahora se fue, no es tarde, aún no es tarde.
venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo y acepte ese yugo de Cristo que es fácil y ligera la carga, dice. Y déjelo del mundo. El tiempo es ahora antes que sea tarde. Porque vemos en Jeremías capítulo 6, versículo 16, ese va a ser el último versículo que vamos a tocar o a hablar. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Vemos aquí el ejemplo de un pueblo, de personas que el Señor les dijo que viniesen, buscasen de las sendas antiguas, pero lo rechazaron. Amén. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice, así dijo Jehová, paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué dijeron? Dice, mas dijeron, no andaremos. Entonces, si estás escuchando este mensaje, querido amigo o amiga, no lo rechaces. No digas como este pueblo no andaremos, porque las consecuencias son graves. Vas a seguir bajo esa esclavitud. En vez de recibir ese descanso para tu alma que está en Cristo Jesús. Entonces el tiempo es ahora, ven a Él, antes que sea muy tarde. Amén. Toda la honra y gloria es para el Señor. Yo le doy gracias a Dios por este lindo privilegio.